Welcome to a new video conference. Today we are going to be discussing and talking about question tags. So these question tags are also known as confirmation questions. They are very frequent on conversational English. So I'm going to share with you my screen so that you can go one by one to the examples and explanation. I'm going to be speaking English and switch to Spanish at times. Okay, so I hope that as you cannot get in the video conference, you can then play it and watch the video. So I'm going to share the screen at this moment. Okay, so now you are going to watch my screen. En este momento van a ver mi pantalla. I'm going to share with you a PowerPoint presentation I made. All right. So this is the topic for tonight, question tags. Okay. So what is a question tag? How it works? We're going to use some examples in order to understand it better. So question tags are also known as confirmation questions. Las question tags son conocidas como preguntas de confirmación. For example, you are a civil engineer, aren't you? You aren't tired, are you? Right? Okay. So as you can see, there are short questions at the end of sentences. These short questions, probably with one, two, or three words, are known as question tags. So, aren't you? Are you? These two are question tags. Let's check a little bit more about these question tags. So a question tag is a small question at the end of a statement, at the end of a sentence. Ese question tag es una pregunta corta de confirmación que utilizamos al final de una oración. ¿Ok? When to use them? ¿Cuándo usarlas? Question tags are used when asking for agreement or confirmation. Cuando estamos pidiendo confirmación o concordar con la información que las otras personas han dicho. For example, you are a student, aren't you? Esta es una oración afirmativa. Cuando utilizamos una oración afirmativa, va precedido de una pregunta de confirmación negativa. For a positive statement, we have a negative question tag. Siempre para una oración afirmativa, la pregunta es negativa. You are a student, aren't you? ¿Ok? Generalmente en el question tag usamos un subject pronoun, el pronombre sujeto, right? Y viene después de el auxiliar, ya sea un auxiliar de tiempo presente do, does, de pasado did, de futuro will, u otros como verbos modales, o una forma del verbo to be. En este caso, la oración you are a student está en el presente simple. El verbo to be no utiliza auxiliares en presente simple, por esa razón se utiliza en la pregunta de confirmación. You are, afirmativo, aren't you, negativo en la pregunta. Ok. Cuando tenemos el opuesto, es decir, en una oración negativa, Mary isn't a teacher. La pregunta de confirmación es afirmativa. Is she? ¿Ok? Un pronombre sujeto siempre va a reemplazar a un nombre o sustantivo. En este caso, Mary es reemplazado en la pregunta de confirmación por she. Is, el verbo to be, en presente simple, no utiliza auxiliares, pues utilizamos el mismo en la pregunta, pero en la forma afirmativa. Mary isn't a teacher. Is she? ¿Ok? Generalmente estos question tags siempre van divididos de la información con una coma. Es decir, se presenta la oración, coma y la pregunta. La oración si es afirmativa, la pregunta va negativa.
Si la oración es negativa, la pregunta va afirmativa. ¿Ok? No utilizamos generalmente nombres en estos question tags. Siempre se utilizan pronombres. I, you, we, they, she, he, it. ¿Ok? Intonation and meaning. Es muy importante identificar la entonación que ponemos en esa pregunta de confirmación, en ese question tag. The intonation of a question tag shows the exact meaning of it. If the intonation of the question tag goes up, it means you are not sure and you want to know the answer. Si la entonación de la pregunta va en aumento, right? Es porque estamos expresando que no estamos seguros sobre la información que se dice. Por ejemplo, John doesn't speak Spanish. Does he? Does he? Right? John doesn't speak Spanish. Does he? Estoy pidiendo información porque no estoy segura si él habla o no español. Right? If the intonation of the question tag goes down, it means you are checking or confirming information or making conversation. Si la entonación de la pregunta de confirmación desciende, es decir, va hacia abajo, desciende, básicamente queremos expresar que queremos confirmar información o revisar solamente si se está entendiendo lo que decimos para la conversación. Por ejemplo, John doesn't speak Spanish, does he? Right? Ya no es does he? ¿Ok? Well, eso es una parte a tener en cuenta, dado que las preguntas de confirmación o question tags generalmente las utilizamos en conversación. Y al hacer conversaciones hasta en nuestro propio idioma, hacemos preguntas de confirmación. Dependiendo la entonación, nuestro interlocutor podrá entender si estamos preguntándole para que nos confirme si sí es cierto o no es cierto, o si simplemente estamos preguntándole para confirmar que nos esté siguiendo en la conversación, que esté comprendiendo todo. ¿Ok? Well, positive question tags. Como lo ha mencionado, cuando vamos a expresar una pregunta de confirmación de forma afirmativa, es porque nos han dado una información en negativo. Está antecedida de información negativa. ¿Ok? Question tags are used when asking for agreement or confirmation. And negative statements, well, we have a positive question tag. For negative statements, for example, you aren't a teacher, are you? He isn't crazy, is he? He wasn't relaxed, was he? They weren't late, were they? You don't speak French, do you? You didn't study for the test, did you? You haven't been here all week, have you? You hadn't gone it before then, had you? You want to fail the exam, will you? You can't drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? We mustn't say anything, must we? You shouldn't be so busy, should you? You wouldn't stop me, would you? Ok, aquí vemos diferenciados por colores. Cuando estamos utilizando el verbo to be en color verde, aren't, isn't, wasn't, weren't, right? En el presente tenemos aren't, isn't. En el pasado, wasn't, weren't. Y el question tag utiliza el mismo verbo to be, pero en la forma afirmativa. Are, is, was, were. En otros verbos, para el presente simple, en la parte azul, para presente simple y pasado, utilizamos auxiliar don't o auxiliar didn't. Don't o doesn't para presente simple, didn't para pasado simple. Al utilizar esta información en presente simple, debemos seguir utilizando en la pregunta de confirmación el auxiliar de presente simple. En este caso, you don't speak French, do you? En el pasado simple utilizamos generalmente en la negación el auxiliar didn't.
Para la única forma que nos utiliza el auxiliar didn't es para el verbo to be o el verbo can. En este caso, didn't va a cambiar a did, dado que en el question tag debe ir de forma afirmativa. Ok, es importante identificar. Tenemos que poner atención a el tiempo verbal de la oración principal, es decir, de la primera parte de la información. En la parte, cuando utilizamos oraciones negativas, es mucho más fácil identificar el tiempo verbal, porque pues el mismo verbo y auxiliar nos lo están diciendo. Aren't, isn't, presente simple. Wasn't, weren't, pasado. Don't, presente simple. Didn't, pasado. Haven't, presente perfecto. Hadn't, pasado perfecto. Want, futuro simple. Can't, pues es el verbo en presente simple, el verbo modal poder. Couldn't es el pasado de can, pero también es verbo modal. Mustn't, verbo modal. Shouldn't, verbo modal. Wouldn't, verbo modal. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas es fácil identificar qué auxiliar necesitamos para formular la pregunta de confirmación o question tag. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como están en forma negativa, son fáciles de identificar cuáles son los mismos que voy a tener que utilizar, solo que en afirmación. Right? Well, hay alguna parte que tienen que tener en cuenta y es cuando utilizamos en la información, en la oración principal, utilizamos barely, hardly, neither, no, nobody, no, nothing, seldom, que son palabras de por sí, por su significado, son negativas. Se toma como si la oración fuera negativa. Por ejemplo, nobody went to the meeting. En este caso, nobody es la negación, nadie. Nobody went. Aunque went está en afirmativo, tenemos que tomar la oración como negativa para poder utilizar un question tag afirmativo. Nobody es la negación. Por ende, el question tag va afirmativo. Nothing, nothing, nada. Nothing is ready. Nothing es la negación. Is es el presente del verbo to be. La pregunta de confirmación, is it? ¿Ok? Entonces aquí no está explícito el not dentro de estas oraciones, pero el nobody, el nothing me están indicando que es negativa la información. ¿Ok? That's it. Vamos a ver ahora negative question tags. ¿Cómo formular negative question tags? ¿Ok? Estas, igual que las anteriores, son para hacer concordar o confirmar información. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? Que la información de la oración principal es afirmativa. Positive statement, son afirmativos. De esto que, como son positivos, el question tag siempre va en opuesto, negativo. Siempre va en opuesto. Para una afirmación, pregunta negativa. Para una negación, pregunta afirmativa. Siempre van chocando esas dos. Ok. So, for example. Aquí tenemos que tener cuidado en el positive statement, en la oración afirmativa, porque como no tenemos auxiliares definidos en ciertos tiempos verbales, tenemos que identificar muy bien la forma del verbo para identificar cuál es el tiempo verbal y asimismo utilizar el auxiliar de acuerdo con ese tiempo verbal en la pregunta de confirmación. So let's go one by one. Vamos uno a uno. You are a student, aren't you? You are, afirmativo. La pregunta, aren't you? Negativa. He is very busy, isn't he? He is, afirmativo. Isn't he? Negativo. He was happy, wasn't he? He was, afirmativo del pasado. Wasn't he? Negativo pasado. They were surprised, weren't they? They were, afirmativo pasado. Weren't they? Negativo pasado. Estos en verde con el verbo to be. Vamos a pasar con otros verbos. ¿Cuál sería? Por ejemplo, you speak English, don't you?
You speak, afirmativo. Don't you, estoy utilizando el auxiliar do en la forma negativa, en este caso don't, para presente simple. Recuerden que hay en presente simple dos auxiliares que son don't y doesn't. Por eso tenemos el segundo ejemplo. He studies Spanish, doesn't he? He studies, afirmativo en tercera persona. Doesn't he? La negación para terceras personas en presente simple. Ok, vamos con pasado. You studied for the test, didn't you? You studied, pasado simple del verbo estudiar. Didn't you? Auxiliar negativo del pasado, didn't. Ok. Y los siguientes. You have studied all week. Haven't you? Este es presente perfecto simple. You had arrived before he left. Hadn't you? Este es pasado perfecto. You will pass the exam, won't you? Futuro simple. You can speak languages, can't you? Verbo poder en presente simple. You could do it for me, couldn't you? Verbo can en pasado. We must be patient, mustn't we? Verbo modal must. You should go now, shouldn't you? Verbo modal should. You would like a new job, wouldn't you? Verbo modal would. ¿Ok? Hay que tener muy verbo to be en primera persona, I am. En la pregunta de confirmación, aún utilizando el pronombre I, utilizamos el verbo en segunda persona, are. ¿Ok? Let's go home, shall we? Con las oraciones que utilicen let's, la forma correcta de inversión para el question tag es shall. ¿Ok? Esas dos son las que hay que tener presentes. So, un pequeño resumen sobre lo que revisamos de question tags. Primero, first, sentence and question tag must be in same tense. Tanto la oración como la pregunta de confirmación deben ir en el mismo tiempo verbal. Por eso hay que identificar muy bien el auxiliar correspondiente a cada tiempo verbal para poder hacerlo correcto. Es decir, que esté en concordancia el tiempo de la oración con el tiempo verbal de la pregunta de confirmación. Second, if the statement is negative, the question tag must be positive. Si la oración es negativa, la pregunta de confirmación es afirmativa. Third, if the statement is positive, the question tag must be negative. Right. Si la oración es afirmativa, la pregunta de confirmación es negativa. Siempre van de lados opuestos. 4. Always use pronoun in question tags. Siempre utilizar un pronombre, un sujeto, un pronombre sujeto, right? Un pronombre personal. I, you, we, they, he, she, it para las preguntas de confirmación. 5. Always use contracted form in negative question tag. Siempre utilizamos la forma contraída en la negación para las preguntas de confirmación que sean negativas. Ahí me devuelvo un poquito. Si ustedes ven aquí el negative tag, es decir, la pregunta de confirmación negativa, está utilizando contracción del auxiliar, del verbo auxiliar y la negación. Aren't, isn't, wasn't, weren't, don't, doesn't, didn't, haven't, hadn't, won't, can't, couldn't, mustn't, shouldn't, wouldn't. ¿Ok? Siempre utilizamos de forma abreviada esta negación. That's it. Okay. So that was the information about question tags. Esa fue la información breve de repaso sobre las preguntas de confirmación. Es muy importante que tengamos en cuenta y claridad sobre los tiempos verbales para poder jugar con estas preguntas de confirmación y sus auxiliares correspondientes. La idea para esta videoconferencia también
era tal vez resolver dudas que les hayan surgido respecto a las actividades de la semana, incluyendo la presentación del proyecto colaborativo de fase final o la presentación de nuestro examen presencial el próximo sábado. El próximo sábado, 24 de noviembre, estaré acompañando la primer jornada de exámenes. Aún no sé en qué aula voy a estar asignada, pero sé que voy a estar trabajando con alguna de las aulas de multimedia en la sede alterna, que es la sede del Colegio Minuto de Dios. Entonces, si necesitan algo especial, alguna consulta directa conmigo, pueden buscarme en esta sede. eh, Antes de las 5 de la tarde, pues voy a estar en esa primera franja horaria de 12:30 a 5 de la tarde en esta primera sesión de exámenes presenciales para nuestros cursos de aulas virtuales. ¿Ok? So, si de pronto no eh, podemos encontrarnos presencialmente en la jornada de exámenes, recuerden que pueden escribirme, ya sea a través de mensajería o a mi correo jladino@uniminuto.edu.co para hacer cualquiera de sus consultas. Okay? So, thank you very much and goodbye until next time.